Bienvenidas y bienvenidos a primera sesión de conversación temáticas que surge post casi encuentro en la Bolonia Children's Book Fair 2024 en abril, donde casi ahí encontramos con Sandra. Se gesta esta Sí. idea de llevar conversaciones en torno a la literatura infantil y juvenil. Y bueno, esta es la primera sesión, esperamos que sean muchas más. Y parto con Exacto. presentar a Sandra, darle la bienvenida. Hola Sandra. Muchas gracias, Amparo. Luego te Ella, presento yo. ella es educadora social y pedagoga especializada en educación para la ciudadanía global, en inclusión y discapacidad y en pedagogía de los cuidados. Su proyecto de Lettere per Vedere il Mondo nace en el 2015 y se enmarca en la pedagogía de los cuidados y ciudadanía global para promover la defensa de los derechos humanos y las relaciones de cuidados e interdependencia entre todas las culturas y personas. Nuevamente, bienvenida Sandra, gracias por sumarte a esta idea de tener estos espacios de conversación, diálogo y reflexión en torno a temas que digamos, nos, in- nos, nos conmueven o nos llevan a reflexionar. Bienvenida. A ti, Amparo, muchísimas gracias. Buenas tardes por aquí en Italia a todos. Allá en Chile, buenos días. En Latinoamérica, buenos días. Y aquí en Europa, buenas tardes, no, buenas tardes todavía. De hecho, sí, mil gracias por contar conmigo para este espacio, para poder dialogar y aprender sobre todo también, ¿no? Junto a ti sobre todo lo que implica leer un álbum ilustrado o la literatura infantil y juvenil. Bueno, pues te voy a presentar. Amparo es la vicepresidenta de IBI Chile. Para quien no sepa qué es IBI, es la Organización Internacional de Promoción de la Literatura Infantil y Juvenil eh, en el mundo. Ella es experta universitaria en literatura infantil y juvenil de Latinoamérica y el Caribe por la Universidad de San Chile. Tiene el máster propio en lecturas infantiles y juveniles. Además, es diplomada en literaturas emergentes para niños y jóvenes por la Pontificia Universidad Católica de Chile. Es cuentacuentos de la Fundación Mustakis y licenciada en diseño y diseñadora gráfica de la Universidad de Valparaíso. Este camino yo entiendo, Amparo, que también, ¿no? Tu trayectoria como diseñadora gráfica de alguna forma te ha llevado, ¿no? A ese gusto por la estética y por la belleza y el arte de lo que implica la ilustración infantil, ¿no? ¿Puede ser? Sí, no, o sea, ha sido un camino largo digamos, de confrontar ambas disciplinas. Y claro, todo está relacionado de este lenguaje visual por un lado y este lenguaje narrativo por el otro. Así que sí, ha sido un lindo camino. Ujú. Y bueno, Bueno, como decía en el fondo, esta primera conversación nace porque nos preguntábamos cómo nos acercábamos a temas y cómo acercamos a lectores, a las y los lectores, a temas que son parte de nuestro cotidiano, queramos o no, ¿no? De los días aguerridos y a veces desolados e inciertos. Ocurren muchas cosas hoy por hoy, guerra, genocidio, en fin, migraciones, etcétera. Entonces, ujú, tratábamos de encontrar no sé si de responder o dejar preguntas abiertas de si existe una forma, ¿no? De vincularnos con el dolor o cómo abordamos sin edulcorar la muerte, la pérdida a través de las historias. ¿Qué personajes en esas historias no han logrado interpelar, a conmover o a dejar no indiferentes a sentir a través de estos, ya sea diálogos silentes o muy visuales o muy poéticos o muy narrativos? Porque claro, sin duda la literatura hace eso, ¿no? Nos acerca y nos sumerge, nos identificamos con ciertas historias, con ciertos personajes, sentimos y finalmente reflexionamos, que un poco lo que queremos hacer hoy en esta primera sesión, haciendo una selección de libros diferentes para ingresar a este tema, ¿no? Que es el primero. exacto.
que es la muerte. Es la muerte, ¿no? Exacto. Mil gracias, Amparo. Así que sí, es un tema muy fresco, que lo tengo también, como te había comentado, eh, muy latente también en mi vida emotiva. Mm, Perdí a mi padre hace 11 meses, más o menos después de 2 años de haber luchado contra un cáncer y bueno, pues eso me gustaría también transmitir esta parte muy íntima y compartirla para poder eh, dialogar, ¿no? Desde una vivencia personal, algo tan colectivo, ¿no? Y que antropológicamente pues es, Es es eso, parte ¿no? de La emoción y el dolor y el transitar un duelo. Así que bueno, empecemos. eso. Arranquemos. Bueno, muchas gracias nuevamente, Sandra, y nos vamos ahora a adentrar a este diálogo que Perfecto, un poco encontramos con ciertos libros que seleccionamos, que después vamos posteriormente a dar todos los detalles editoriales, años de publicación, etcétera, etcétera. exacto, Gracias, Sandra. Sí, efectivamente, bueno, en estas primeras como ideas que fuimos gestando con Sandra, nos planteábamos y nos preguntábamos cómo nos acercábamos a temas que son parte, queramos o no, de los días como aguerridos y desolados, e inciertos que uno ve a diario con las noticias, con lo que ocurre, ¿no? A nuestro alrededor. Y entonces ahí exacto, surge este tema de, digamos, de la vida y la muerte, ¿no? Aparece el dolor y entonces nos preguntamos, ¿existe una forma de vincularnos con el dolor? Y ahí empezamos a seleccionar ciertas obras que obviamente nos hacen vibrar, nos hacen sentir, porque sin duda la literatura nos acerca y nos sumerge, ¿no? Nos exacto, sí, identificamos, sentimos y reflexionamos, que un poco este es el espacio que queremos abrir y compartir con todas ustedes, todas y todos ustedes. Así que, si exacto. quieres, vamos arrancando como con esto que habíamos dicho. Tú querías hablar un poco de esta obra primero, que es Astro, que aún yo no la tengo Sí, en mis manos, yo no solo he podido visualizar ciertas imágenes. sí. Ahora te la comento, que de hecho, espérame, que la tengo justo acá. Y Astro, tengo que decir que, bueno, ha sido nominado entre la lista de los White Ravens Exacto, sí, 2024 y recientemente, sí, está muy efectivamente. bien merecido porque es un algo ilustrado que precisamente pues habla de esa transición de lo que significa atravesar una muerte, ¿no? Una pérdida y un luto. Y bueno, darle desde aquí la enhorabuena a Manuel Marsol, porque para mí es uno de los ilustradores españoles más vanguardistas, más interesantes del panorama de la literatura infantil y juvenil, porque tiene una sensibilidad y una capacidad de transmitir a través de esas ilustraciones el mensaje, ¿no? En todos sus libros, no solo en este, pero este que tiene de especial, este libro es algo, yo creo que es muy íntimo por parte Ujú. suya, porque él lo empezó en el 2013, empezó a dibujarlo, a escribir, se gestó la idea en el 2013, pero se publicó solo el año pasado, 10 años en después. España, sobre todo, 10 años después, porque él mismo, ¿no? Lo ha contado de que pues era un proceso, ¿no? Fue un proceso muy, muy duro, porque él cuando era niño, ahora no recuerdo la edad, perdió a su padre Ujú. y bueno, como toda pérdida, y sobre todo yo creo que cuando pierdes a tus padres o a las personas más cercanas y más queridas, pues es algo que te marca muchísimo, ¿no? Y, y Astro habla precisamente de ese viaje que cuando conoces a alguien, ¿no? En el momento en que la vida te pone en medio a esa persona o a ese ser con el que te encuentras y y que empiezas pues a vivir, ¿no? A vivir experiencias. En este álbum ilustrado yo creo que lo que más impresiona es la calidad de las ilustraciones, Sí. porque son ilustraciones que acompañan perfectamente el texto. El texto no es abundante, es un texto breve, pero profundo. Yo creo que eso es lo que caracteriza también el estilo de Manuel Marsol, está muy rico de detalles,
Y no, Para un buen observador, o sea, yo creo que te puedes pasar horas y horas observando los detalles tan minuciosos en los que él se concentró, ¿no? Teniendo en cuenta que es lo que decimos, ¿no? Que ha sido un proceso para él poder llegar hasta este elemento, ¿no? Este álbum ilustrado, ¿no? Son 10 años en los que trabajó, se paró, volvió y la calidad se nota, o sea, la calidad incluso emotiva, ¿no? O sea, yo creo que lo que él ha intentado transmitir desde esa esfera tan íntima la ha llevado hacia el público, ¿no? Hacia algo compartido, ¿no? Y creo que precisamente lo que decías al inicio, ¿no? De poder hablar de temas tan universales, ¿no? Que en este caso es la muerte, es algo que antropológicamente debería ser así, ¿no? Porque claro, todos los seres humanos pasamos por momentos y por emociones que nos unen, ¿no? Y la muerte hace parte de la vida y precisamente eso es lo que nos une, ¿no? Y ese dolor, que el dolor humano yo creo que es compartido y tiene mucha poesía eso, porque al final cuando compartes el dolor, yo creo que se vuelve menos doloroso. sí, concuerdo. Tengo esa sensación porque cuando yo lo vi al álbum, Ujú, estaba atravesando también por esa situación que ya te conté y que bueno, pues lo voy a contar un poco precisamente también, ¿no? Por llevar desde algo tan íntimo a lo público, ¿no? Que yo pasé por un periodo de luto largo porque a mi papá le detectaron un cáncer. Eh, Toda la enfermedad pues duró casi 2 años desde el momento en el que se fue, que fue hace casi ya un año, han pasado ya. 11 meses. Y, y creo que cuando yo vi el álbum ilustrado pude sentir todo lo que significa estos 11 meses que han pasado para mí, ¿no? Prepararse a un luto creo que tiene una ventaja muy grande, ¿no? O sea, prepararse ya a la pérdida definitiva de esa persona es algo que no todos lo podrían Mm. vivir, ¿no? No siempre puedes tener esa suerte, si lo queremos llamar así, de poder eh, Acompañar o preparar, claro. reflexionar, sí, y no, y como imaginarte y representar y construir algo que quizás también tendrías que sacudir creencias, ¿no? Sobre la muerte, ¿no? Además, a nivel cultural, nunca estamos preparados, ¿no? O sea, no sé, No. en Latinoamérica hay mucho tabú también todavía con la muerte o en Europa en general y sobre todo en la infancia, ¿no? Entonces, cuando yo era niña también, pues yo siempre tenía pavor, terror a perder a mis padres y Sí, todo eso, ¿no? Y nadie te hablaba de la muerte como algo natural, ¿no? Entonces, como- siempre había como ese recelo y ese miedo, esa angustia o ansia, ¿no? Por saber que va a llegar algún día, pero no, ¿no? Y entonces hasta que llega y tienes elementos como esto, ¿no? En los libros en los que te puedes apoyar y con los que puedes transitar de una forma bonita, de una forma delicada, respetuosa, eh, esos sentimientos profundos y universales al final, ¿no? claro, Porque si tienes en cuenta Manuel Marsol es de España, yo en mi cultura, pues en Ecuador con mi familia, ahora en Italia, o sea, yo creo que ese es el lenguaje universal de un buen libro y de un buen álbum ilustrado. ¿no? Entonces, Y tal cual porque en el fondo este proceso que tú lo llevaste y que, digamos Manuel Marsol también lo llevó y fueron 10 años, en el fondo el tiempo no se mide, es el proceso de construcción o el proceso de cómo lo vas incorporando, cómo lo vas corporizando también y que qué mejor en este caso de poder encontrarte con justamente con un lenguaje, en este caso en Astro, acompañado con todo un tratamiento visual, que te diga, pucha, él también transitó por lo mismo que yo. Y probablemente exacto, eso va a ser lo que tú dices como universalmente. Y quería citar un poco que sí. este libro que es 360 grados, Perspectivas de la LIC, de Manuel Anand Díaz, que un Ujú, poco responde a esta como la génesis un poco de esta conversación que estamos llevando, que dice, lo que sí me parece conclusivo es reconocer que hay lecturas escabrosas y desestabilizadoras, que el mundo de los libros para el niño no es ni debe ser enteramente idílico, y que nosotros como mediadores debemos asumir que esas lecturas
también son necesarias y benéficas, en la medida en que nos hacen pensar y confrontarnos sin rodeos con aspectos que forman parte de la compleja experiencia de crecer y de vivir. Ah, precioso, exacto. Un buen resumen de todo lo que estamos intentando transmitir, ¿no? O sea, de hecho eso, ¿no? Hablar de la muerte normalmente a los niños les quieres ocultar, ¿no? Edulcorar, ¿no? Hacerles ver desde otra perspectiva, pero yo creo que es más por el aspecto místico de la muerte, porque en realidad ni siquiera nosotros como adultos muchas veces sabemos qué decir, ¿no? Porque no hemos trabajado sobre nosotros mismos ese aspecto, esas creencias, no hemos, no sabemos ni siquiera cómo narrarnos en esa relación yo y la muerte y yo, o qué imaginarios hemos construido, ¿no? A Mm. lo largo de nuestra vida sobre estos aspectos. Y al final, pues muchas veces, pues como todo, ¿no? Cuando te encuentras con un niño y con la pregunta de mamá, ¿y dónde se van cuando ya no están? Pues ni siquiera nosotros lo sabemos, pero lo que puedes saber es cómo vas a transitar esa pérdida, ¿no? Y, y yo eso es lo que veo, ¿no? En este libro pues hay muchas certezas, ¿no? Y lo que quiere transmitir también son esas certezas del encuentro, ¿no? Del, Isa, del poder vivir, sí, y del tú, poder vivir el ahora, ¿no? por ejemplo, yo, bueno, ahí después nosotros vamos a compartir esta selección de libros de los cuales, Sí. con los que vamos a estar conversando, Ujú. pero con el detalle de la editorial, el año, toda esa información. Pero Exacto, sí. aquí, bueno, se ven dobles páginas y no sé si podrías como quizás leernos algunos textos Sí, de como hecho para eso ir, quería. eh, Ujú. digamos, O sea, ese contraste de certezas e incertezas, ¿no? Que es lo que te produce cuando pierdes a alguien. Y es lo que te decía, yo lo puedo decir que sí, porque me te he interpeló. empatizado tanto, Exacto. sí, me interpeló y empaticé tantísimo con esto de Manuel Marsol, con este sentimiento, porque dice, sabía que a la noche le sigue el día, La certeza de la que tú hablas. porque no duran siempre. Sí. A Astro le costó entender que me había ido. Sintió rabia. Por un momento también quiso desaparecer. Trataba de recordar qué se le había perdido aquí. Se preguntaba, ¿por qué hay algo en vez de nada? ¿De qué sirve estar vivos? ¿Qué hay al final de todas las cosas? Y es que eso es tan flipante porque de verdad, o sea, en el momento en que tú pierdes a alguien, es como que tu cerebro entra en un shock brutal porque tú dices, ya no está, o sea, ese cuerpo ya Mm. no está. Esa mano que yo agarraba hace un minuto ya no está. Esa voz que yo escuchaba ya no la voy a volver a escuchar. Esa sonrisa y esa risa y todos los gestos y todo, y de repente entras como en un mundo filosófico potente en el que tú te preguntas exactamente estas cosas que él ha querido transmitir y plasmar en un álbum ilustrado. Y como repito, digo, las ilustraciones se acompañan perfectamente con el texto, o sea, y el detalle son es rico de detalles, tiene un estilo barroco, Manuel Barzol, no sé cómo decirlo, es muchas, que bueno, si en algún momento lo podremos No, tiene, ver claro, y mucho tener detalle. muchos detalles, muchos seres, ¿no? Son Astro, que es Sí, este personaje principal que viaja hacia otro universo, hacia otro mundo, y son esos mundos precisamente, ¿no? Entre la vida y la muerte que tú no lo conoces. La muerte no sabemos nada de la muerte. Pero precisamente es eso, ¿no? Como que luego te das cuenta y llega un punto en el que Astro directamente, mm, después de haber transitado todas esas emociones que genera la pérdida, ¿no? La rabia, la frustración, el cuestionarte tantísimas cosas, dice, puede que los seres y los mundos desaparezcan, pero las preguntas quedan flotando para siempre. Y wow. es que es eso, ¿no? Hasta nosotros deberíamos ya seguir tu camino, pero las preguntas se van a quedar allí. Y como dicen pues en todos, ¿no? El recuerdo, mira estas ilustraciones, es que yo no, No, son espectaculares.
sea, son, O sea, y el diseño de la composición, digamos, de la alternancia de páginas también está sumamente bien logrado. sí, Y en el fondo muy y equilibrado claro, todo. porque tienes las hojas impolutas del blanco, pero a su vez estos contrastes con los negros, los rojos. Sí, y no voy a decir nada de estas dos últimas manos que aparecen en pero ahí, mírate esa X pequeñita que tú vas a ver a lo largo de todo el libro ilustrado. Como el hilo conductor. Esas, sí, las miniaturas de X que siguen en cada página y es como que te va a dar un sentido a todo eso, ¿no? Y, y bueno, pues este es el álbum con el que introducimos, ¿no? Y queremos introducir Y partir, esta ¿no? Esta, sí. conversación, partir. Donde Sí, justamente existe un personaje al cual acompañamos con todos estos cuestionamientos, con todas estas preguntas que quedan abiertas, digamos, tanto para el personaje como para nosotros como lector, como las y los lectores. Y finalmente, bueno, ahí sin spoilear, yo, como digo, no lo tengo todavía, pero imagino que se cierra toda esta, que habían este viaje, ¿no? O queda un sí, poco con el se final cierra, abierto. no, no, se cierra en el sentido que él entiende que la vida sigue, ¿no? O sea, Perfecto. después de este viaje que él emprendió y que por un momento se paralizó, tiene que seguir. Entonces, eso es, ¿no? Los que nos quedamos tenemos que seguir y, Y, no, y y, me hace y más cuando te rodeas de gente, ¿no? Porque al final todos lo ayudan a poder reparar su nave que se destruye, ¿no? Porque como decía, él está en un universo es sumamente, diferente, en es un mundo sumamente diferente. metafórico, Metafórico, exacto, completamente. Sí. metafórico, pero que totalmente lo interpreta sin ninguna dificultad, ¿no? Y es como muy, muy bello, un álbum ilustrado bellísimo y que de hecho, otra vez, Y ahí, enhorabuena, sí, Manuel no, Marsol. o sea, súper bien, bueno, poder conocerlo, que tú lo hayas compartido y también que un poco se vincula con con este catálogo que recientemente se publicó y está dentro de ese, digamos, de esa Ujú, selección. Y mira, y justo en este mismo libro que cité anteriormente, que es de Alboroto Ediciones, de Fanuel, ujú, cita a Paul Auster, y dice, la ajá. memoria es un sitio real que se puede visitar. Entonces un poco también lo entrelazo a esta a Astro, que también recurre a estas preguntas abiertas, hacen reflexionar en torno a ese sitio de la memoria que Exacto, finalmente es nuestro como cable aquí. refugio. Eso, refugio, me gusta eso. Es el refugio, ¿no? Donde te puedes ir a- a esconder o a descansar muchas veces también, ¿no? Yo precisamente, ¿no? Con lo de mi padre, yo cuando lo iba a visitar y tal, pues yo le hacía muchos vídeos porque yo ya sabía, ¿no? O sea, es lo que te Ujú. digo, Sí, te permites, ¿no? Saber que son esos últimos momentos y yo cada vez que quiero lo recuerdo, pero cuando quiero volver a escuchar su voz, pongo los videos, las notas de voz y entonces es esa memoria la que y ahí está viva, o sea, es algo vivo que está no, viva. Sí, que traspasa sí, absolutamente toda concepción o toda creencia con las cuales yo creo que nos criamos y nos construimos, o sea, es verlo de otra forma exacto, también. Y exacto. De hecho, ¿Mm? sí, sí, sí. No, 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 digo que no quería decir que el álbum al final te da esa oportunidad de descubrir infinidades de mundos y de transitar algo que, que puede ser universal, pero que a la final va a ser único, solo para ti. Es muy subjetivo cómo tú vas a atravesar el dolor, sí, ¿no? completamente. Entonces, esa es la potencialidad del álbum, de un buen álbum en el que en general tú vas a tener esa capacidad a través gracias, más bien dicho, gracias al álbum, de poder, como decía, ¿no? Sacudir esas creencias que Mm. muchas veces no te dejan como fluir y transitar ese proceso en una forma más eh, tierna y más transparente, ¿no? Como más Honesta, auténtica, sí, o sea, no, auténtica, sí, genuina. sí, genuina, honesta, Entonces o es sea, como eso. sin edulcorar, Exacto. es lo que es, Sí, digamos, es parte sí, sí, de, sí, es lo sí. que es, y Por bajo, la rabia, por el dolor. Sí, 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 por sí. todo o Ujú. sea, por todo lo que uno transita también, entonces, y Exacto. justamente lo quería vincular porque tú en ese libro particularmente
hay muchas preguntas también y lo vinculo con este libro de Wonder Ponder, que también es reciente, que tú creo que también lo tienes, ¿no? El Ese no de... lo tengo yo. Ese no, ya No. Ah, tampoco. no, perdón. Ah, el de la editorial de ¿qué es la No, muerte? sí, el de Wonder Ponder, de la... Sí, 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 sí. perdón. Sí, 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 sí. Porque ahí Sí, también, es en el fondo, este. es otra Bueno, forma, pero como no lo ven, pero sí, digo, como pero no lo van también a ver en el post, sí, lo vamos a dejar ahí, que ya está editado en italiano, yo lo tengo en no, y italiano. llegó a Chile. Yo vi ahora hace poco que Me llegó, lo mandaste, sí, sí, así, y sí. va a haber, de hecho, va a haber un conversatorio, o ya fue, no lo recuerdo bien, pero bueno, ahí también es aparte, a partir de una pregunta, hay Exacto. 38 preguntas más, si no me equivoco, Sí, 38, sí. Entre que, de niños que las ponen, o sea, exacto. que las hacen niños de 5 a 15 años sobre el tema de la muerte, ¿no? Entonces ahí volvemos Uno, a, por ejemplo, dice, ¿por qué algunas personas se suicidan? wow, ¿No? Y entonces, o sea, que ya los niños tienen esa curiosidad, sí. ¿no? Pero es lo que decíamos, ¿no? Somos los adultos que de momento no sabemos, no tenemos las herramientas, los instrumentos y no estamos emotivamente preparados también como para darles respuestas inteligentes, ¿no? O Mm. sea, respuestas que de verdad sean honestas, ¿no? Lo que tú has dicho, o sea, que podamos eso, transmitir un mensaje con total naturalidad, con total respeto hacia algo tan, tan bonito, ¿no? Porque yo al final creo que la muerte es algo bonito, o sea, es algo como decía la canción de Natalia Lafourcade, ¿no? Que le doy gracias a la muerte porque me ha enseñado a vivir, o sea, y es que es eso, o sea, cuando acoges la muerte como un todo, como una parte, ¿no? De la vida, es, es lo mejor, ¿no? De hecho, hay este libro, ¿no? Que es Sí, no, y yo te iba a decir, la bueno, Biblia. está ese, que si quieres le dices el Soy la título, muerte Soy de la muerte. Elizabeth Helen Larsen y Marin Schneider, de Bárbara Fiore Editora. Claro, Y tú estás y yo diciendo estoy el con de, el Pato y la muerte de, digamos, de Wolf Elfbruch, que también, en el fondo, pone a la muerte como, de una forma, yo encuentro magistral, digamos, la hace personaje, sí, ese personaje eh, de la muerte como algo dulce, ¿no? Como como algo, que finalmente algo, algo que claro, siente sí, también, que que siente la muerte, ¿no? Porque quizás ¿cómo sabemos, no? Cuando llegas a este mundo, llegas, pero tampoco sabemos y decimos la vida, ¿no? Se hizo la vida, ¿no? Y la muerte nos asusta precisamente porque no sabemos nada. Ahora eres consciente, pero en el momento de que te mueras quizás no vas a ser consciente. Entonces, eso es lo místico. sí, no, y, Pero o sea, sí, aquí de hecho dice, la muerte le sonrió con dulzura, si no se tenía en exacto. cuenta quién era, hasta resultaba simpática, incluso más que simpática. Entonces, en el fondo ahí también Sí. hay toda una relación entre los personajes, entre el pato y la muerte, valga la redundancia, donde Ujú, él siente esa presencia y cómo finalmente el ciclo de la vida del pato se entrega a esta muerte, ¿no? Y cómo también hay una voz hablante de la muerte al final, cuando ya el pato no está en este mundo terrenal, ni en el estanque donde compartían vivencias juntos, o sea, o ese último ujú. tiempo. Ese último tiempito, sí, Y cómo sí. ese elemento visual que logra, digamos, Wolf Erlbuch, me trapiqué, eh, con este personaje de la muerte, como después Isa Watanabe también digamos, lo Lo incorpora interpreta, en sí, dos Migrante álbumes ilustrados fantásticos, sí. y posteriormente como el personaje, uno de los personajes de Migrante después pasa a ser este conejito en Kintsugi. Ambos sumamente, o sea, silentes que solamente con un poema de Emily Dickinson en el caso de Kintsugi con una cita de un cineasta que es Theo Angelopoulos, Ujú, cierra esta narración netamente silente, icónica, donde solamente uno lee imágenes, pero va sintiendo una serie de emociones, va con otra lectura va descubriendo otros elementos en este viaje, digamos, visual. No sé,
No sé si que tú, estos dos también, estos De tres también, Kintsugi, sí, sí, de lo Kintsugi conoces de migrantes, sí, 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 los conozco y estoy y te totalmente de acuerdas acuerdo que que, Isa Watanabe ¿mm? llega a transmitir de una forma potente a través solo de ilustraciones, porque como has dicho, los dos álbumes, Migrantes y Kintsugi, son simplemente, no simplemente, profundamente ilustrados y sin ningún tipo de texto, ¿no? Y Y que solo están en la contra, o sea, bueno, en Kintsugi está un en la poco, contraportada, sí. claro, en Kintsugi está, cierra con este poema de Emily Dickinson que habla de la esperanza y que está finalmente este pajarito que es el hilo conductor también. Eh, pero como en el fondo solamente con el lenguaje de imágenes también podemos entender y también nos sirve para, digamos, acogernos para esa interpretación y poder como saldar estas dudas, estas interrogantes frente al tema de la pérdida, del dolor, del duelo en distintas también otras perspectivas, ¿no? Desde la migración o la herida que un poco tú nos has compartido el día de hoy, también ese duelo que está y que va a estar siempre, pero que uno ya lo empieza a trabajar o a entender más bien, o quizás nunca Ujú. lo termina de entender, yo creo, sobre, digamos, la vida y la Sí, muerte. sobre, exacto. O sea, y de hecho lo que acabas de mencionar sobre el tipo de muertes y de contextos, ¿no? O sea, yo creo que también es algo en el que no hemos, ah, como sociedades, no creo que hemos todavía profundizado esos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de migrantes, ¿no? En el álbum te muestra esa crueldad, ¿no? De la realidad en la que muchos migrantes atraviesan mares para buscar una vida mejor y que, pues, muchas veces no lo consigues y mueres en el camino, ¿no? La muerte te encuentra en el camino, ¿no? Y de eso va este álbum. Y, y es precisamente eso también que uno tiene que analizar, ¿no? El contexto y la vida personal de cada persona, ¿no? Y ir con muchísimo tacto, con muchísima delicadeza para poder afrontar estos temas, porque no es lo mismo, ¿no? Tener del tiempo suficiente como para despedirte de una persona y trabajar un luto ya eh, en manera, ¿no? Pensada, eh, con el tiempo suficiente para interiorizarlo. Y cómo es, ¿no? Para otro tipo de colectivos o de personas que no tienen la misma situación que tú, que pueden encontrar la muerte cuando tienes la esperanza de encontrar algo mejor, ¿no? Es algo como una paradoja como muy fuerte, ¿no? Y que como sociedad creo que estamos anestesiados en ese sentido, porque yo creo que las noticias ya, ¿no? En todo el mundo, lo que decíamos el otro día, ¿no? Te hacen ver muchísimas muertes aquí en Europa, pues con las guerras que hay, ¿no? Entre Ucrania, Rusia, Israel, Gaza, el genocidio, ¿no? De Gaza, y es como, eso lo ves cada día y yo creo que un poco ahí estamos también en relación con la muerte. O sea, y Sí, los niños también, concuerdo, o sea, sí, nuestras completamente. infancias, nuestros adolescentes, o sea, saben de esa realidad, ¿no? Y entonces no hace falta solo que alguien cercano fallezca o que tal, como para afrontar este tema. Y precisamente hay ese tipo de muerte que también nos corresponde, ¿no? Tener ese luto y ese duelo y ese dolor, ¿no? Por vidas que no son cercanas pero que sí que son Pero que no podemos quedar, claro, interdependientes de nosotros, ¿no? O sea, indiferentes, como de nuestra, exacto, sí, no podemos exacto. Y quedar entonces indiferentes. eso también es Eh, lo magistral de los libros de Isa Watanabe, porque Kintsugi, lo que tú decías, no es ese personaje que luego muere y ya lo transforma en algo como que busca una esperanza, ¿no? O sea, después de un dolor, y claro, y que en el ¿no? Que fondo no puede que ni siquiera, o sea, porque, bueno, esperen, vamos a leer un poco también sí, la ese parte sí, el final, digamos, el poema que cita de de Emily Emily. Dickinson. Bueno, y justamente hablando de Kintsugi, que es el segundo, digamos, bueno, el que también fue galardonado en la reciente Feria de Boloña, aquí este es publicado también por los libros del Zorro Rojo. eh, Ujú, y en el fondo, claro, la traducción del poema es de Dickinson, es de María Negroni, una escritora argentina, y concluye así.
La esperanza es una cosa con plumas, que se posa sobre el alma y canta la melodía muda, que no cesa jamás, y se escucha dulcísima en el viento. Habrá de ser muy dura la borrasca para batir al pájaro chiquitito, que a tantos dio calor. La escuché en la tierra gélida y en el más extraño mar. Aún así, nunca, en un apuro, pidió una amiga de mí, Emily Dickinson. Precioso. Sea, y en el fondo concluye toda esta narración visual de digamos, porque también obviamente el título hace referencia, y lo dice en la contraportada, al arte japonés de reparar las piezas de cerámica, o sea, esta reparación, también toda esta construcción, y hace una pregunta que dice, ¿qué hacer cuando todo cambia? Cuando algo nos golpea, algo se requebraja. Eh, y bueno, obviamente que hace mucho más referencia al título, que dice que este libro silente, inspirado en la filosofía vital del Kintsugi, evoca a través de unas imágenes sugerentes la épica de la resistencia, estar roto y nuevo a la vez, ser bello y único y siempre irreemplazable. O sea, por eso a mí este libro cuando lo vi me conmovió inmensamente, porque siento que está tan bien logrado esta narración de estos silencios, estas roturas, estas heridas, esta búsqueda por este guiño verde de la hoja. Finalmente, bueno, cuando volvemos a dejar acá toda la descripción para que ustedes puedan, digamos, acercarse a él. Eh, Ujú, y cómo después esta metáfora concluye al final y se cierra con esta cita, este poema de Emily Dickinson frente a la esperanza y toda esta resistencia, ¿no? Y este arte, o sea, esta es un libro realmente bello, que un poco, si lo vinculamos a todo lo que hemos estado conversando, también, o sea, nos conmueve y nos hace como reflexionar de que siempre, pese a todo lo que nos pueda no sé, hacer acongojar o de repente, no sé, uno ve situaciones que quisiera no haber visto, no sé, sobre todo a mí, bueno, de las un poco las que hablábamos, esta que hay como entre comillas una indiferencia ante este genocidio por un lado, la otra muerte de Ucrania, o sea, la muerte está afectándonos como un poco diríamos en este personaje del Pato y la Muerte, o sea, siempre está con nosotros, pero también exacto. cómo la entendemos y la mostramos, como un poco lo que hablabas tú, que es parte del ciclo de la vida. Y me acuerdo también hay un libro que tú, digamos que conversamos en alguna oportunidad también, que creo Ujú. que está publicado corrígeme. El del oso y el gato salvaje, ¿te refieres? Exacto, sí, Ese está por Ediciones Corimbo y Corimbo. es de un autor japonés, Komako Sakai, y las ilustraciones espectaculares de Kazumi Yumoto. Este libro habla sobre, pues eso, ¿no? La muerte también de dos personajes, ¿no? En donde son animales, ¿no? Esa parte también potente, ¿no? De poder transmitir a través de esa representación, ¿no? Ese imaginario natural, Sí, ¿no? Animalístico, lo que pueden sentir las personas y por qué no también exacto. esos seres, ¿no? O sea, y de hecho, Y en esta selección que hemos hecho, por lo menos cuatro de los libros que hemos hablado son digamos, los personajes quienes son, son animales, ¿no? Es son del animales. mundo animal. Sí, 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 no, porque precisamente eso, ¿no? Ese imaginario, esa representación gráfica de personajes, pues te ayuda a construirte y a narrarte, ¿no? Que es lo que decíamos al inicio, ¿no? O sea, que cuáles son esos imaginarios en los que tú has construido el concepto de muerte o ese sentimiento que te puede producir, ¿no? Entonces, yo creo que son lecturas, todas estas que estamos mencionando, que son iluminantes, ¿no? Te iluminan un poco esa parte oscura Eso ominoso. o incógnitas, ¿no? De lo que no sabemos, pero que un poco sí que pueden ayudar a eso, precisamente a iluminar ese camino, esa parte oscura que está dentro de nosotros y que muchas veces no, ni siquiera sabíamos que estaban allí, ¿no? Es esos sentimientos que a veces no le sabes ni poner nombres y tal, como puede ser la angustia.
Y es curioso también lo que tú has dicho, ¿no? Esas muertes, ¿no? Con el libro de Kintsugi, que en general habla de una pérdida, ¿no? Y me contabas el otro día que en un laboratorio, en un colegio que tuviste, ¿no? Cómo el duelo y el luto no siempre es solo por una muerte, ¿no? Por la pérdida física de una Exactamente. persona, Y eso es pero lo hay que, diferentes lutos y duelos que se viven, ¿no? Y me decías que cuéntalo tú, porque eso me parecía súper bonito, Amparo, lo de este alumno que te decía, ¿no? De cuando migró, lo que para él, el Claro, duelo, ¿cuál era su es que duelo? claro, cuando existe finalmente cada persona que migra por las diferentes causas, hay algunas mucho más abruptas, mucho más terribles, en fin, siempre hay un duelo, más allá del duelo de la partida, de dejar un país y de nuevo después de llegar a otra cultura, qué sé yo, existe un duelo mucho más sea, igual de profundo, pero tiene que ver también con esa, que es un duelo que siempre está en una persona, digamos, que migra, que tiene que ver con esa evocación o digamos, no sé, el peluche que quedó que quedó en la casa de la abuela, o la merienda o el postre, o el momento del desayuno que hacía con esa persona que lo Con los cuidaba amigos ya, que con los tenía, abuelos, exacto. o sea, todas esas personas que quedan atrás, que dejan atrás y que se añora y que se evoca. Está súper latente. Entonces, claro, en estos procesos de escritura, que son consignas que a veces uno trabaja, salen, afloran. Y en el fondo lo más rico de ver es que se comparte esa escritura, ese es algo tan íntimo. Las niñas y los niños como que, bueno, obviamente hay algunos que no, pero algunos, los que sí, comparten esas historias. Y entonces uno puede encontrar ciertas similitudes en, o no, pero siempre apela a ese vínculo, o sea, eso afectivo, porque digamos, yo creo que la lectura y las buenas obras de calidad, o sea, leer obras de calidad, digamos, estética y literaria, permite también eso, que podamos sentir, y que y los lectores puedan sentir porque se identifican o porque bien hay todo, hay una psiquis, o sea, psicológica, eh, Totalmente, sí, 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 que sí. hay En muchos, el que bueno, te reconoces, ¿no? En el que empatizas con los personajes, con la situación que están viviendo, con las claro, emociones, y pero por esa es la gran ejemplo, capacidad del autor, ¿no? Del autor y del ilustrador que puede transmitir, ¿no? Y que lo que decíamos, esa armonía que crean dentro de un solo objeto, que es el álbum ilustrado, pero también bueno, esa hay un libro potencialidad, ¿no? que Ujú, tiene que ver, que se llama Enseñando a sentir repertorios éticos en la ficción infantil, que es de Ediciones Metales Pesados, que reúne distintos tipos de ujú. investigación a cargo de Macarena García González, que es, digamos, académica y chilena, pero que ahora creo que está en Barcelona. Bueno, este es su Ok. primer libro y habla justamente de uno de ellos es el tema de los temas difíciles, ¿no? Como que se podría decir un poco que es la muerte también. Y habla de este libro de Fondo de Cultura Económica, que es La muerte y la madre, o La madre y la muerte, Sí, y sí, que al sí, sí, reverso sí. tiene La partida, de Alberto Chimal, y Arispe, creo que es el otro Sí. ilustrador. Alberto Lasay, Laiseca y Nicolás Arispe, que Y en el desde que no me fondo, dijiste, y claro, este cuenta es, un proceso de investigación donde en el fondo estaban así como las mediadoras, bibliotecarias, como, ay no, un cuento muy triste, qué sé yo, pero suscita finalmente en las niñas y los niños como una fascinación, una naturalidad, y bueno, y después hay un ejemplo de un diálogo con una chica posterior eh, ujú, donde recuerda que la abuela, por ejemplo, creo que es en La partida o en La madre y la muerte, no lo recuerdo bien, pero como que si bien es algo escabroso, porque las ilustraciones son muy hacen referencia, son sí, tétricas, pero en realidad son, claro, pero hace referencia, creo, a unos grabados de una mexicana, de hecho, en la página de Adolfo Córdoba, Linternas sí, sí, y sí, sí, ahora y se me fue, bosques, y Bosques, linternas y Linternas y bosques. Bosques, Ujú. también citan este libro, de hecho, aparece también en este libro, Macarena también cita referencia a esta página web,
Ujú, a esta entrada, digamos, en particular porque habla de las madres rastreadoras en México, también todo lo que sucede, el exacto, contexto de México, qué sé yo, eso que se vive a diario, en fin. Entonces, si bien es algo que al momento, que un poco vuelvo a esta cita de Fanuel, es parte del crecer, de la vida y la muerte, o sea, de nuestro crecimiento personal, ¿no? El hablar de estos temas que a veces uno los censura, hay mucha gente que exacto. censura ciertos libros, pero finalmente igual uno Y es puede... que además lo que tú decías es eso, ¿no? O sea, en general el libro te habla, ¿no? Habla al lector y es un diálogo continuo, porque luego el lector también va a poder dialogar con el libro, con esas imágenes, ¿no? Porque no todos interpretamos las cosas desde el mismo modo, ¿no? Y lo que tú decías, censurar a priori, ¿no? Un argumento, una imagen que quizás pues tampoco, por qué la tenemos que valorar a priori con un concepto negativo, ¿no? O sea, como es verdad que el libro que has mencionado, La madre y la muerte y La partida, son libros que necesitan un acompañamiento Una para ciertas mediación, edades, exactamente, una sí. mediación, un acompañamiento, sí, exacto, pero para un público adulto, para un young adult, ¿no? Un público Joven, adolescente, adolescente. esto ya, eso es como, podría dar muchísimo debate y muchísimo diálogo, ¿no? De lo que, porque muchas veces queremos retener a esas personas que sabemos que quizás estarían mejor, ¿no? Con la muerte que en vida, ¿no? Que eso va un poco de la partida, ¿no? La madre y la muerte también, ese amor de madre que muchas veces, ¿no? Cuánto nos puede costar perder un hijo, ¿no? Y es lo que volvemos a ese referente, ¿no? De decir el contexto. El contexto hace muchísimo a nuestro imaginario, a nuestro concepto y a nuestro sentir, ¿no? Con la muerte. Entonces, eso creo que es esa capacidad que un Mm. libro u otro te puede decir hablo sobre la muerte, pero desde diferentes Puntos de perspectivas. De hecho, vista. este Y por puntos de eso yo, vista de contextos y es, de vivencias, ¿no? O sea, ¿no? Y formas, formas narrativas diversas, voz hablante, sujetos culturas hablantes, claro, diversas, porque has hablado de México, este libro técnicas, es desde de Taiwán, hasta por ejemplo, ¿no? El otro que estábamos hablando, el del oso, y él es de Japón, claro. este es americano, Isa Watanabe de Perú, Manuel Marsol de España. Sí, Entonces, ¿no? sí. Cómo ese sentimiento nos une al final, ¿no? Y, Pero y cómo es el contexto y las diferentes formas de afrontar la muerte, cómo pueden ser vistas e interpretadas en diversidad de formas y ¿no? maneras. Y finalmente, o sea, por eso es súper importante y, poder seleccionar ciertas obras de calidad donde uno, y de diversos Exacto, géneros o diversos tratamientos visuales, también narrativos, desde la poesía o un libro álbum silente o bien un libro álbum, digamos, con todas las características que tiene que tener el mismo de Wonder Ponder, que es más de no ficción, donde son puras preguntas hechas por niñas y niños, etcétera. O sea, hay exacto. una diversidad y al final, o sea, todos estos libros permiten hacer un diálogo entre estos libros que se vincula uno con otro. Ya lo vimos un poco con El Pato de la Muerte, Migrantes y con Kintsugi, o bien un poco el oso y El gato salvaje. eso, el Si gato queréis, salvaje. os leo un trocito. Sí, Os leo un eso trocito. te iba a pedir, Sandra, porque también ahí nos vamos hacia otra cultura, que es la japonesa, digamos, Exacto, sí. y Y como, y ¿no? cómo Lo que también habíamos dicho, cómo estos personajes te van, nos hacen reflexionar, ¿no? así es. Mira, a ver, empiezo. Dice, el oso se acordó de la gran conversación que había tenido la víspera con el pequeño pájaro. Ya ves, pequeño pájaro, le dijo. Hoy es hoy, ¿verdad? Pero ayer y anteayer también eran hoy. ¿No es extraño? Y cuando llegue mañana, será hoy y pasado mañana también. Cada día es hoy y cada día estamos juntos. ¿Qué te parece? El pequeño pájaro asintió con la cabeza y dijo, es cierto, oso, pero ¿sabes una cosa? Hoy es mi día preferido. Me gusta mucho más que ayer y que mañana.
pero el Y que, pequeño y que, pájaro ya no disculpa, estará más. visualmente es una imagen cotidiana, la anterior. Sí, sí, están tomando el desayuno juntos, son dos amigos, un oso y un pajarito, y el pajarito pues ha muerto. Y el oso está recordando toda esta conversación, que es simplemente un día anterior, ¿no? Y aquí nos acerca el autor y la ilustradora también en forma armónica a ese tipo de muerte que no te da ni tiempo para prepararte, Mm. ¿no? Entonces, a ese luto que de repente te llega, te masacra, te sepulta de alguna forma porque ni te lo esperas, ¿no? Dice, ah, ayer yo no sabía que te ibas a morir, exclamó el oso. Si pudiera volver ayer, es lo único que deseo. Y enormes lágrimas cayeron a lo largo de su cara. Entonces el oso se llevó la caja con el pequeño pájaro. Todos los animales que se encontraban le decían, ¡qué caja tan bonita! ¿Qué hay dentro? Pero cuando el oso abría la cajita, sus rostros se consternaban y se callaban. Después siempre decían, Oso, el pequeño pájaro ya no volverá a la vida. Es posible que te resulte difícil, pero no debes pensar más en él. El oso se encerró en su casa, ¿no? Y aquí empieza ese duelo, Y, ¿no? eh, Es brutal porque luego las imágenes os invitamos a que las podáis ver en internet en algún momento, si queréis, nos lo pedís, lo hacemos más post de todos estos, pero porque de verdad son increíbles. Es no, carboncillo, realmente. blanco y negro, un estilo muy delicado, simple pero profundo. Sencillo diría, no, más que simple, sencillo, No, pero de verdad muy profundo, ¿no? Y luego el gato, porque el título hace referencia a un gato salvaje, ¿no? Habla de un pájaro, ¿no? El gato salvaje es ese futuro, es esa esperanza, ¿no? Que retomamos a Emily a Emily Dickinson, Dickinson, a exacto. Kintsugi. Hay una esperanza, ¿no? Astro, que Astro dice también. después la vida sigue, ¿no? O sea, Mm, después sigue y yo sigo con mi viaje, porque el viaje para los que quedamos sigue, ¿no? Entonces, ujú. es de otra forma poética en la que viene narrada esa continuidad, ¿no? De después de esa pérdida. Y lo hace de una forma muy, muy poética, muy sutil, ¿no? En esos versos, ¿no? Que las imágenes también son como leer versos poéticos que acompañan súper bien a la imagen. Y no sé, Amparo, si quería, o sea, por decir, hablar de culturas también, ¿no? Quería eh, nombrar a este libro que lo tiene también en España, la casa editorial Bárbara Fiore, que es Ujú. una elegía breve, pero yo lo tengo en italiano, que es una breve elegía, que Mm. prácticamente se lee lo mismo, de Animo Chen, que en el 2020 ganó el mejor cómic Young Adult por la Bologna Children's Book Fair. Y, y precisamente habla de tres historias de pérdida, de muerte, en la que cada protagonista afronta de diferente manera la muerte, ¿no? Y, y lo que me llama la atención es eso, ¿no? De cómo a nivel, ¿no? Humano, todos estamos conectados en ese sentimiento, ¿no? La primera historia es de un niño que por primera vez mira la muerte, afronta la muerte, pero que luego sigue su curso, ¿no? Y quizás con esa sencillez que tiene la infancia de poder no contaminar los pensamientos, ni las imágenes, ni los episodios que puede vivir o sentir con todas las con los prejuicios que podemos tener nosotros los adultos, ¿no? Entonces yo creo que en ese ámbito la infancia es como mucho más libre de poder crear y construirse y narrarse nuevos imaginarios, nuevas perspectivas, nuevos conceptos, nuevas representaciones, ¿no? La segunda es la historia de una madre que pierde a su hijo Ujú. y que atraviesa ese luto, ¿no? De una pareja, pero sobre todo concentrado en la madre y está Y es solo, o representado, sea, tiene, porque es un cómic por casi eso, silente, silente, eso te con iba a decir, poquísimo texto, o muy sea que, poco. bueno, o sea, hay muy poquitos diálogos en las tres historias. Hay una carta en la tercera historia, pero
pero es increíble en cómo cada ilustración yo creo que puede ser una obra de arte porque de verdad, o sea, te hace, te hace ver esa poesía, ¿no? El dolor lo transforma en poesía, yo creo, ¿no? O como esa cotidianidad de cuando tú atraviesas momentos súper, ¿cómo los puedo decir? O cómo se puede definir, ¿no? Porque eso yo creo que es muy subjetivo, No, súper o sea, impactantes, súper claro, o sea, súper densos, ¿no? O sea, ¿cómo lo haces? Pero son él lo llega a situaciones, claro, transmitir son también. situaciones que son parte de la vida porque, digamos, no Exacto. Y estamos entra en ajenos a él, tantos detalles, entra en pero tantísimos es detalles exacto, de pero la ahí cotidianidad, de la cotidianidad. hay una representación, o sea, prácticamente silente también desde otra cultura, donde netamente es un trabajo visual que la interpretación de esa doble página o de esa, digamos, secuencia narrativa te llega profundamente al ver, digamos, el rostro o bien todos los cuadros que elige Y en los este. objetos, Y es, porque luego lo dicen, perfecto. Y sácame una duda, ¿es autora integral o es un autor? Es es un autora. autor Ah, es un autor, taiwanés, pero es integral, o taiwanés. sea, hace el poco texto y toda la, Es digamos, él, sí, es el trabajo. integral, como Manuel Marsol, que era es Eren Astre. integral, sí, Bueno, y también. también la Isa, Isa sí, sí, la Isa y bueno, y Watanabe. también Wolf también. Ah, Walter Eldridge en el puerto, sí, Sí. en el reparto y la muerte Y también. este Y también, otro, ¿no? ¿cuál? El del oso, no, el oso sí que es el autor y la Y es ilustradora. ilustradora, sí, En cambio, perfecto. otro que también es súper interesante y súper bonito, que afronta otro tipo de muerte, el de la pareja, es Jimmy Mm. Liao. Bueno, sí, Jimmy Jimmy Liao, Liao, sí, que es un referente también sí. dentro de la literatura infantil, y ese paisaje de amor de Bárbara Fiore. Y precisamente ese título es lo que me encanta, o sea, porque habla de esa pérdida de la pareja en la que tú de momento pues sientes que no, como se ve en la portada, Mm, no, con lo estás saciego, ciego exactamente. del dolor, o sea, no llegas a ver nada hasta que poco a poco podrás ver y descifrar en ese horizonte, ¿no? Un paisaje de amor, ¿no? Porque luego yo creo que lo que eh, aúna todos estos libros es el amor, ¿no? Si te das cuenta es un poco como entre la esperanza, Sí. el amor a ti mismo, ¿no? El amor a la vida, el amor a querer seguir, el amor a la memoria, que ¿No? tú has El hecho amor filial, referencia, ¿no? el amor a la memoria y me es inevitable conectar también el idioma secreto, creo, el idioma, mi cabeza, espérenme, de Am, María José Ferrada. ese no lo conozco. El amor secreto No, no. no, el idioma, ¿Es el título? el No, título perdón, no. es el idioma secreto, que en el fondo, si bien también habla de una memoria, una nostalgia Ah, con su ok. abuela. Ah, qué bonito. Sí, sí, Eh, ¿ves? entonces, claro, hay distintos, si uno ve, podemos o sea, ofrecer todas estas lecturas y cada una de ellas nos va a entregar, o sea, va a conectar con un lector específico en un momento específico también, Así es, con una lectora o totalmente. lector específico. Entonces, sumamente interesante, vuelvo al tema de, como de la mediación y por otra parte de la selección eh, y de entender que en el fondo es el tema de la, como, de la clasificación de edad muchas veces mm, no nos permite ofrecer todo este tipo de lecturas, creo yo. Exacto, exacto, ¿no? Y qué importante también es vivirse también eso, ¿no? Como esa mediación desde una perspectiva de derechos de la infancia, ¿no? O sea, porque muchas veces Absolutamente. pensamos que la infancia sea un periodo insulso, eh, en el que se trata a los niños y niñas y a los adolescentes también y a las adolescentes como personas que con una carencia de criterio o con carencia de, O sea, no ¿no? lo sé, O sea, y más que nada, en el y fondo eso, son esa los, capacidad, o sea, por un lado lo que tú decías, ese derecho tácito que tiene, digamos,
los derechos de las niñas y los niños, y bueno, los jóvenes. Exacto. Y por otro lado también hacerlos partícipe de estas conversaciones, hacerlos partícipes de la lectura posterior. eh, De esta construcción, ¿no? De lo que claro, decían, de qué es esta lo que tienen, construcción de esto. o sea, hacerlos, digamos, como partícipes de esta construcción también de lo que Del ellos van. pensamiento, del sentimiento, del proceso también, ¿no? Exactamente, o sea, ellos Porque, son, siempre lo digo, son parte del futuro hoy por hoy hay muchos temas que son complejos digamos, de sobrellevar. Está la crisis climática, en fin, está la guerra, entonces necesitamos que se exacto, generen como estos anticuerpos, sacarlos un poco de la burbuja y mostrarles. y poder estar, sí, estoy Es de acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. la única forma que ellos van a poder hacerse una opinión, una opinión crítica hacia diferentes hechos, ¿no? Y tomar postura quizás, o poder entender los puntos de vista frente a ciertas cosas. Ese Ujú. es No, como un poco, totalmente, no, eh, totalmente, ¿no? Y poder explicarles el mundo, ¿no? O sea, porque al exacto, un poco final, lo y que dice Michel explicarnos a Petit, nosotros mismos. leer el mundo, Exacto, de alguna forma u otra. exacto. Así que, bueno, esta sería como nuestra primera conversación. Nos queda, en el fondo, bueno, habíamos vinculado también la belleza con este del paisaje de amor, De amor, sí, y queríamos también como recomendar o citar o hacer dialogar en esta conversación también el título de La belleza del final, que es de Alfredo Colella y Jorge González, editorial A Buen Paso, que este es otro de los libros que a mí me acompañó muchísimo, ¿no? En esa preparación al duelo que tenía que afrontar con mi padre. Y de hecho se lo leí muchas veces a mi papá. Eso yo tengo la suerte de que a mi modo lo pude preparar, porque fíjate, eso cuando digo, ¿no? Que muchas veces la muerte es un tabú. Es cierto, porque yo a mi padre solo una vez le pude preguntar si tenía miedo a la muerte, ¿no? O de morir, o sea, no sabía ni cómo afrontarle, ¿no? No sé, porque cuando ya fue un estado de metástasis ese cáncer, la médico nos recomendó no decirle que tenía metástasis, porque muchas personas ahí es cuando se dejan morir y como que decaen en picado, ¿no? Y es como que y claro, bueno, pues dijimos, no se lo decimos, pero mi padre era médico, entonces yo también dudaba si es que él no lo iba a saber, si no era tonto, ¿sabes? Como ese tipo de cosas, ¿no? Pero yo creo que por la personalidad suya, él lo sabía, pero él nunca dijo, no lo admitió y nunca lo quiso expresar, ¿no? Entonces, este libro yo le tengo muchísimo cariño porque ya el título lo dice todo, ¿no? La belleza del final. Y me lo dediqué a mí misma, fíjate. O sea, ahora que lo he abierto, lo leo porque hasta me emociona. Dice a Sandra para que puedas comprender el inicio del final. Con mucho amor, Sandra. Y dice así, ya se sabe, los libros empiezan en la primera página y este también. Pero cuando se llega a la última página, allí, al final, ¿qué sucede? Sucede que a veces algunas cosas empiezan donde menos te lo esperas, allí donde terminan. Y esta era wow, una tortuga, es la historia de una tortuga que se llama Nina, que habla de su principio, ¿no? Ya sabemos que las tortugas pues viven muchísimos años y ella va descubriendo ese final, ¿no? Ella es curiosa, Nina, y va preguntando a todos los que se encuentran en su camino de qué cosa es el final. Y por ejemplo, la oruga, ¿no? Ella le va a preguntar a la oruga. Dice, un poco más lejos del árbol, Nina encontró una hormiga que charlaba con una oruga. Preguntó a la hormiga, ¿tú sabes qué es el final? ¿El final? Es algo muy feo. Significa que se acabaron las provisiones y que no superaremos el invierno. La oruga sonreía. ¿Y tú? ¿Para ti también es algo feo? El final es el momento que llevo esperando toda la vida, dijo, mirando hacia arriba las mariposas que volaban sobre las flores. Nina se quedó pensando un momento, luego retomó su camino.
Y bueno, así a lo largo del libro, ¿no? De diálogos y de secuencias, ¿no? De repeticiones, ¿no? De un diálogo ah, estructurado siempre ¿no? En respuesta. Ayúdame tú bien en respuestas y como en repetición, se O sea, encuentra porque en cada el fondo con cada, personaje con cada personaje hace la misma que hace la pregunta, misma pregunta y va teniendo diferentes respuestas, respuestas, ¿no? O sea, y que es, para ti, Amparo, la muerte es una cosa, para mí, Sandra es otra, y para las 10.000 además personas que, que pueden... corrígeme, nunca habla de la muerte, dice el final. Es el Entonces final, también, claro, entonces exacto. también ahí hay toda una construcción detrás de eso, de aquello. Y una Como, que me gusta muchísimo es esta, la del ruiseñor, dice. En una rama, tarareando alegremente, estaba un ruiseñor. Cuando Nina se acercó, dejó de cantar y, siempre alegre, le preguntó dónde iba con tanta prisa. No todo el mundo sabe que a los ruiseñores les gusta bromear, casi como cantar. Ella le respondió y le preguntó qué pensaba él del final. El ruiseñor silbó. Cuando canto, pongo notas en fila y cada nota termina en el silencio. ¿Y te da miedo? Quiso saber Nina. No, en absoluto. Sin el final de la nota y la pausa después, no existe la nota siguiente. Y cuando las notas terminan y termina la canción, ¿no te da miedo? Todavía menos, tortuga. Si una canción no terminara, ¿cómo podría cantar canciones nuevas? mm, o sea, totalmente una sabiduría detrás de ese ruiseñor. Sí, sí. Y bueno, pues ya no desvelo ni desvelamos el Claro, final spoiler, del no, sin libro, spoiler, por favor. porque la Aunque belleza igual, del final se queda en incógnita, así que ahí os dejamos este libro muy, muy bonito. no, fantástico, espérate, y ahí nos queda teníamos uno más que tiene que ver con, Bueno, por haber hay muchísimos, muchísimos, no, ¿verdad, no, Amparo? O pero sea que ese es el que este hayamos es de seleccionado, Glenn Ringted y Charlotte Pardee. Eh, este editorial está en italiano, yo no creo que todavía en pero español ¿qué lo hayan editorial, editado. qué editorial es? No me acuerdo. Orecchio Acerbo, Ah, Orecchio no, Acerbo. Orecchio, claro, creo que no. En España creo No, que lo en traducen, España todavía no. Puede ser que este año llegue porque es uno de los libros más bonitos también que hay, que es Piangi cuore ma, que significa llora corazón, pero pero, ¿no? Y es la historia de unos niños, hermanos, que están en la casita de su abuela, que saben que ella está arriba en la cama en sus últimos momentos y de repente llega la muerte y se sienta con ellos en la mesa a merendar y ellos la entretienen porque ya saben para qué ha llegado, ¿no? Y esa es la potencia, ¿no? De cuando los niños saben, ¿no? Y que no hay que ocultarles, ¿no? Y la muerte, como la puedes ver, Amparo, está triste, como también pasa en con el patio de la muerte. Wolf Eldrush, Mm, sí, que siente, ¿no? O sea, sí. porque en realidad porque sabe lo que es, ¿no? Y la metáfora es siempre de los opuestos cuando eran dos hermanas, la alegría y el gozo, conocen a los dos hermanos que son llanto y dolor. Pero ahí lo dejamos porque es como que cuando gozo y alegría lo Sí, conocen a llanto y dolor, ¿no? Que es llanto y dolor, Dios. son dos hermanos y dos hermanas, y entonces cuando se juntan y qué combo hacen de todas esas emociones, ¿no? De todo lo que hemos dicho, ¿no? El transitar ese duelo, el transitar todas las emociones que supone la pérdida, es como ¿No? un combo súper bonito, Digamos, y al final lloras, pero... pero ujú. claro. ¿Y es autor integral o son? No, eh, son dos, Son dos. Glenn Rindberg, la autora, y Charlotte Ah, Pardee, la sí, de veras que ilustradora, lo y dijiste al ahora comienzo. mismo Sí. no sé si de dónde son, la verdad. No sabría, lo siento, pero no sabría de dónde son las autoras o autores. Ujú. Bueno, podríamos estar infinitamente hablando.
Hablando de esto, sí. Tú y yo podríamos estar aquí, a ver ahora quién nos no, va a escuchar. Espero claro, que muchos nos escuchéis, que tengáis ganas de seguir con nosotras, y no, haciendo dialogar, porque que nos lo más apasiona interesante mucho esto. o sea, todos los libros que hemos mencionado, que bueno, que algunos Sandra ha compartido, digamos, contándolos, así que es sumamente, encuentro que bueno, esta es la primera La conversación. primera de muchas, Sí, esperemos, vale. esperemos que pronto repitamos con una nueva temática. Y bueno, eso, agradecer nuevamente, Sandra, este diálogo, también toda tu confianza, de poder también compartir algo tan íntimo, algo tan, bueno, pero que también es parte de la vida, como también lo transitaste, esto como esta experiencia bella de poder compartir también una de las lecturas, esta lectura que te dedicaste a ti misma, como para emprender este viaje junto a tu padre, encuentro que es sumamente significativo y lo agradezco profundamente esa confianza hacia mi No, persona. Y, así que bueno, y no, hacia todos quienes gracias, nos puedan Amparo. No, estar no, gracias. escuchando. En cuanto me dijiste que hagamos esto y qué tal, y que hablar de literatura infantil para mí era una forma también de seguir sanando, ¿no? Porque es algo que me apasiona, que me encanta, que desde que tengo uso de razón siempre la ilustración, el arte, un poco todo eso de ese mundo, pero cuando conocí el álbum ilustrado y la literatura infantil cambia todo, ¿no? Cambia todo. Entonces, esa capacidad de poder sentir y explorar nuevos mundos siempre me apasiona y gracias a ti, gracias por permitirme charlar contigo y de estar aquí. Gracias. No, gracias a ti. Bueno, vamos a dejar todas las coordenadas en Instagram para que ustedes puedan, digamos, acceder a esta conversación. Gracias nuevamente, Perfecto. Sandra, y estamos ahí en contacto. Un Un abrazo. abrazo grande, Amporo. Besitos. Chao, chao. Chao, chao. Gracias a todas y todos.